Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander, en el área de tecnología en procesos industriales. Hoy venimos a hablar sobre los nanomateriales. Quien les está hablando, Abril Camilo Palencia Bateca, Juan David Clavijo, Hernán Darío Rincón y Jason Araújo. Les vengo a explicar un poco de qué son los nanomateriales. Los nanomateriales son aquellas partículas que son demasiadamente pequeñas, como la palabra lo dice, son nano. Esas partículas ayudan en cuestión de la nanomaterial, las hacen más resistentes, las hacen más duraderas, más fuertes. En el campo eléctrico las hacen más conductivas y en el campo de la salud las hacen más sofisticadas. Esta dimensión son realmente microscópicas, que al ser combinadas con otras hacen más fuerte aquellos materiales. ¿Cómo identificarlos? La descripción de un nanomaterial debe incluir el tamaño medio de sus partículas, teniendo en cuenta la agrupación y el tamaño de las partículas individuales, el rango de las partículas presentes en la preparación, desde la más pequeña a la más grande. Las valoraciones detalladas pueden incluir la siguiente información: propiedades físicas, tamaño, forma, superficie específica y proporción entre anchura y altura, si se adhieren unas a otras, distribución según el tamaño, lisura o rugosidad de su superficie y su capacidad para disolverse. En las propiedades químicas tenemos la estructura molecular, si se encuentra en estado sólido, líquido o gas, y la composición incluida su pureza y cualquier aditivo o impureza conocidos. Los nanomateriales se pueden presentar de forma natural, por ejemplo, las cenizas generadas por un volcán, o como subproducto no intencionado de un proceso industrial, por ejemplo, los humos de soldadura o los productos de combustión, denominándose en estos casos nanomateriales accidentales, tradicionalmente conocidos como partículas ultrafinas. Bien, buenas tardes. Hablando de los tipos de nanomateriales, cabe recalcar que pues estos se agrupan en diferentes clasificaciones, pero una de las más importantes pues es atendiendo a sus dimensiones. Como tenemos la primera nanomaterial, ¿sí? Tenemos lo primero que es nanomateriales de dimensión cero. Estas son aquellas que se consideran nanopartículas. En este grupo se encuentran los fullerenos. ¿Qué son los fullerenos? Los fullerenos son moléculas compuestas por carbono y estos tienen potencial para la medicina, ya que sirven para la liberación de fármacos. Ahora, en la dimensión cero también se encuentran los materiales inorgánicos como nanopartículas de oro, plata, las nanoarcillas y los nanodiamantes también se encuentran en esta dimensión. Tenemos los nanomateriales unidimensionales. ¿Qué pasa en este? En este se encuentran, solo dos dimensiones están dentro de la nanoescala, ¿sí? En estas se incluyen los nanotubos y las nanofibras de carbono. Estas se aplican, ¿qué pasa? Que estas se aplican como aditivos. Un ejemplo sería las matrices poliméricas para mejorar alguna de sus propiedades. Un punto a recalcar en estos materiales unidimensionales es que impiden la corrosión de los materiales que se recubren y también se emplean para la construcción de ánodos y cátodos. Ahora, si hablamos de los materiales bidimensionales, en este solo una de las tres dimensiones se encuentra dentro de la nanoescala. Ellas o estos materiales bidimensionales son materiales en forma de láminas en las cuales se encuentran el grafeno, los nanofilms y los nanocoatins. ¿Qué son los nanocoatins? Los nanocoatins son la capa protectora. Los nanofilms son recubrimientos que se emplean para modificar propiedades de los materiales. Un punto que se me olvidaba mencionarles es que el grafeno tiene potencial para la aplicación en la medicina. Y si hablamos del sector energético, el grafeno es muy importante ya que aumenta la vida útil de una batería de litio tradicional. Ahora, si hablamos de los nanomateriales tridimensionales, en estas no tienen ninguna dimensión en la nanoscala. Y se encuentran los materiales
nanoestructurados y dispersión de nanopartículas. Últimamente, con el pasar de los años, se ha investigado el óxido de tungsteno como material para la generación fotoelectroquímica de hidrógeno. ¿Cómo se fabrican? La producción de nanomateriales se puede realizar mediante procesos de molienda del material a granel, métodos top-down o de síntesis a partir de la nucleación con el siguiente crecimiento de las partículas mediante condensación o coagulación. El método Wood-Up. Estos dos métodos son estrategias de procesamiento de información características de las ciencias de la información, mejor llamados software. En los métodos en fase gaseosa, los nanomateriales se forman en un reactor a alta temperatura en el que se inyecta el material de partida, que puede estar en forma sólida, líquida o gaseosa. También se incluye en este grupo de métodos la técnica de producción conocida como deposición del vapor químico, debido a que se lleva a cabo en reactores o en hornos. La exposición a nanomateriales puede darse principalmente en las operaciones de recuperación del material y limpieza del reactor o como consecuencia de una fuga en el reactor. En los métodos de fase líquida o coloidal, los nanomateriales se forman mediante reacciones químicas en disolución. Los nanomateriales pueden permanecer en una suspensión líquida o pueden ser procesados con el fin de obtener un material en forma de polvo mediante el secado de la pulverización de la suspensión o bien mediante la filtración de la misma. Algunas aplicaciones en la actualidad de los nanomateriales. Aplicaciones: los materiales para la construcción, envasados de alimentos, purificación de agua y salud dental. Material habitual está el concreto, el plástico polietileno y se emplean diversos materiales como cerámicos, polímeros, metales, ionómeros, mezcla de resinas, amalgamas de plata, y en los materiales mejorados está el concreto modificado con nanopartículas de dióxido de titanio, plástico con nanopartículas de plata, filtros que emplean nanotubos de carbono y compuestos con nanopartículas cerámicas. Los nanomateriales en el trabajo. Se dice que algunos de los nanomateriales son naturales y otros son productos de actividades humanas. Los nanomateriales son partículas diminutas e invisibles para los humanos. Sin embargo, se encuentran presentes en nuestra vida diaria, en productos ordinarios como los alimentos, los cosméticos, los dispositivos electrónicos y los medicamentos. Dice los efectos potenciales de nanomateriales en la salud. En la biofarmacia, pues estas pequeñas partículas sirven para la liberación de principios activos para aquellas terapias. También sirven en los materiales de implantes, ya sean para ver mejor o para aquellas personas que necesiten un trasplante de algún tipo de órgano. En algunos dispositivos implantados, en las herramientas diagnósticas para saber más allá al fondo de una enfermedad, y también ayuda mucho a los cirujanos. Hoy en día los nanomateriales se utilizan mundialmente para mejorar el tratamiento de la vida, y eso es más que todo en los tratamientos contra el cáncer. En pocas palabras, los nanomateriales o la nanotecnología nos abarcan mucho en la época de hoy y nos ayuda a avanzar no simplemente en la industria, sino también mucho en la salud. Y poco a poco, aunque muchos están a favor y otros en contra, gracias a ello hemos podido avanzar un poco más.